Buenas noches, mis hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Y verdad, como han dicho, damos gracias a Dios por permitirnos estar acá. Podemos ver, verdad, no estamos todos, no estamos toda la iglesia, pero gracias a Dios, pues usted y yo estamos acá, verdad. Estamos siendo parte de ese remanente fiel, verdad. Claro, hay algunos que por motivos de salud, quizás por fuerza mayor, no están acá, ¿verdad? Y puede que haya otro que pudiendo venir no venga. Debemos orar por todos, hermanos, para que el Señor nos ayude a seguir adelante, ¿verdad? Que sea Él haciendo la obra en nosotros. La obra que un día inició, la termine hasta el día de Jesucristo, ¿verdad? Bien, hermanos, ya hermano Reader dio los anuncios, entonces vamos a entrar en materia y quiero compartir con ustedes, hermanos, una reflexión, aunque pequeña, espero que sea Dios hablando a cada corazón y a cada vida, sea Él bendiciendo su palabra, honrándola y que no vuelva, verdad, a Él vacía. Allí es donde leyó hermano Kenneth, en segunda carta a Timoteo, vamos a leer versículos 19, 20 y 21. Allí como este hermano busque, abra nuevamente su Biblia, segunda de Timoteo 2, 19, 20 y 21. Estos tres versículos vamos a estar meditando en esta noche. ¿Lo tiene, hermano? Leamos entonces, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Oremos, hermanos. Padre Celestial, alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por esas alabanzas. Gracias, Señor, por esos himnos que son como tu palabra, Señor, cantada, que edifican el alma y el espíritu, que fortalecen, Señor, nuestro ser, nos elevan, nos presentan delante de tu presencia, Señor. Y únicamente podemos venir ante tu presencia en el nombre de Cristo Jesús, porque nos abrió un camino nuevo, Señor, y vivo a través de su cuerpo, a través de su carne. Y podemos venir, Señor, confiadamente. Gracias, Señor. Ayúdenos, Señor, a usar de este beneficio y derecho, sin jactancia, es solamente, Señor, porque así le ha placido salvarnos, hacernos sus hijos, renacernos, hacernos renacer para una esperanza viva. Gracias, Señor. Mi Dios, perdone todo pecado, toda ofensa contra ti primeramente, Señor, contra nuestro prójimo, contra nosotros mismos. Ayúdenos, Señor, cada día a limpiarnos, mejorar nuestra calidad de vida, Señor. De manera, Señor, que como tu palabra dice, podamos ser instrumentos de honra en tus manos, Señor. Háblenos, Señor, con su palabra. Que su Santo Espíritu sea ministrando cada vida, Señor, en esta hora. Y también de aquellos, Señor, que han de escuchar este audio y ver este video. Mi Dios, bendiga su palabra y ayúdeme en la exposición. Úseme, Señor, que no sea yo, sino que sea su Santo Espíritu, Señor, hablando
a cada mente, a cada corazón. Supliendo, Señor, para cada necesidad. Que ciertamente, Señor, tenemos necesidad de ti. Llénanos, Señor, de tu Santo Espíritu. A ti, mi Señor, sea la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Así oramos, Señor. Gracias. Amén. Bien, hermanos, quiero compartir en esta noche, hermanos, bajo el tema la importancia de la limpieza espiritual. La importancia de la limpieza espiritual. Hermano, como usted bien sabe, la vida cristiana es bien compleja. La vida cristiana es compleja, está llena de pruebas, está llena de tribulaciones, está llena, hermanos, de tantas cosas a nuestro alrededor que afectan nuestra salud física, puede afectar también nuestra salud mental y emocional. Por ejemplo, la pérdida de seres queridos, la decepción que tenemos hacia una persona. Aún, a veces hasta dentro de la misma iglesia podemos tener decepciones acerca de un hermano. Entonces, hermanos, la vida cristiana es muy compleja. Cada día luchamos, cada día batallamos contra el pecado, batallamos contra algunos hábitos que quizás todavía nos cuestan. Pero ahí vamos luchando. Vamos pasando esta vida, vamos pasando muchas veces ese desierto. Y lo peor es de que a veces debemos de pasarlo solo. A veces no va a estar allí tu amigo, a veces no va a estar allí tu hermano, a veces quizás no va a estar allí el pastor, porque tienes que pasar esa prueba, tienes que pasarla tú solo, pero no tú solo, solo en el sentido humano. A veces ni tu propia familia va a estar allí, pero debemos de saber de que Dios está allí. En las pruebas Dios está obrando, en las tentaciones no, porque Dios no tienta a nadie, pero sí te prueba. Hermanos, debemos de saber de que el cristiano es como un material que es puesto sobre el yunque, que es esta vida. Sobre ese yunque que es la prueba, en ocasiones, en otras puede ser tentación. Pero ahí está, y viene el martillo a darte y a darte, una y otra vez. Pero en medio de ese ejercicio de darle a ese material sobre ese yunque, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el motivo? Es moldear ese material. Es hacerlo diferente de como cuando originalmente se puso sobre ese yunque. Como cuando antes de que entrara a esa prueba, antes de que entrara a esa tribulación, antes de que entrara a esa tormenta. Y el objetivo es moldearte, el objetivo es cambiarte y transformarte. Pero en las manos de Dios, hermanos, debemos de confiar que somos como aquel barro que está allí en las manos del alfarero, aquellas manos suaves que nos van moldeando y nos van haciéndonos, recuerde, el propósito conforme a la imagen de Cristo. Y ahí, hermanos, en ese ejercicio, el Señor tiene que quitar esas piedritas, tiene que quitar esas impurezas, tiene que quitar todo aquello que no le va a hacer bien al producto terminado. Y entonces, ahí está, hermano, cada cristiano, cada día luchando, cada día absteniéndose de todo mal, de toda especie de mal, cada día tratando de no pecar contra su Dios, aún contra el prójimo. Y como dice la palabra de Dios, en cuanto dependa de nosotros, debemos estar en paz con todos los hombres. Pero debemos darnos cuenta, entonces, si somos cristianos, que ahí tenemos que estar.
sobre ese yunque y el Señor nos va a moldear de una u otra manera. Y pasa de que no todas las pruebas van a ser iguales. Mis pruebas quizás no van a ser sus pruebas. Quizás en lo que usted es fuerte y yo soy débil. Y en lo que yo pueda ser fuerte, usted es débil. Pero cada uno tiene sus luchas. Y cada día va a ser así. No digo que quizás todos los días van a ser de pruebas, de luchas, tentaciones, problemas, aflicciones. No. Pero sí van a haber tiempos en el que el Señor va a trabajar con usted. De una u otra manera. Y esa es la vida del cristiano. Ahora, algo para examinarnos, ¿verdad? Nosotros mismos. Y es de que, hermanos, si usted en su vida cristiana, ¿verdad? No pasa nada, nada. Ningún problema, ninguna aflicción, ninguna prueba, ninguna tentación. Creo que debemos ahí revisarnos. Debemos examinarnos. Porque una de dos, o somos tan perfectos que ya nada tenemos que cambiar, ya el Señor no tiene que trabajar en nosotros, o es que no somos cristianos. Entonces es algo para examinarnos, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios de que cuando nos hallemos en diversas pruebas, de que no es eso producto de tristeza, más bien alegrémonos, más bien pensemos de que Dios está trabajando en nosotros, de que tenemos algo que cambiar y algo que mejorar en nuestra vida. Y el Señor nos lo va a enseñar a través de pruebas, a través de nuestros errores que cometemos. Entonces el Señor va a ir trabajando día a día, hermanos, día a día. Mire, lo hemos dicho, ¿verdad?, en varias ocasiones, pero ¿cuál es el propósito por el cual Dios lo salvó a usted? ¿Será que simplemente para que no sufra una eternidad y no vaya al infierno? ¿Será simplemente por eso? Bueno, eso es bastante. Eso es bastante. Pero mire lo que dice la palabra de Dios allá en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4 y el verso 7. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. No nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y ese es el día a día del cristiano, santificación. Ese debe ser apartarnos de todo mal, hacer el bien, confiar en Dios, como estuvimos viendo una vez anterior, poner nuestros ojos, nuestra mirada, nuestra confianza en Dios, en Él, de que Él es el que hará. Él es el que nos ayudará aún en medio de la prueba. Recuerde que Dios no nos ha dado una prueba que no podamos soportar. Dios no nos ha dado algo con que no podamos salir vencedores, porque sabemos de que en Cristo somos más que vencedores. Entonces, la prueba, hermanos, no es para reprobarnos. La prueba es para hacernos crecer, para fortalecer esas áreas débiles, para fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Y hermano, usted debe saber, ¿verdad?, en su experiencia, de que cuando ha pasado una prueba y ha visto de que le hacía falta en esa área, le hacía falta en ese momento, en esa lucha, en esa prueba, nos hacía falta. Ciertamente, hermanos, no nacemos todos sabidos o 100% sabios, que nunca nos vamos a equivocar y que siempre vamos a seguir y hacer la voluntad de Dios. Va a pasar, hermano, que aun cuando usted esté buscando la voluntad de Dios, pueda equivocarse. Y quizás esté orando y pidiendo al Señor, pero puede que se equivoque aún. Ahora, no es que Dios haya fallado, es uno. Pero aún en medio de
de ese momento, hermano, Dios siempre nos va a enseñar. Así que nada de lo que pasa en nuestra vida, hermanos, es por demás o es sin propósito o es vano. Todo lo que pasa en nuestra vida es para bien. ¿Qué dice la Biblia? Y a los que le aman, todas las cosas le ayudan a bien. Aún nuestros propios errores, aún nuestras faltas, aún nuestras propias caídas y todo lo malo que podamos hacer, nos ayudan a bien. Nos ayudan a bien. Debemos recordar siempre, hermanos, en cuanto a las faltas, al pecado y a la ofensa hacia Dios, como dice Proverbios 28, y el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia, ¿verdad? Son dos cosas, confesar y apartarse. No sirve solamente una y seguir. Es las dos cosas, apartarse, ¿verdad? Para que Dios tenga misericordia y nos ayude, hermanos. Y nos ayude, nos fortalezca y nos dé socorro en el tiempo que lo necesitemos. Entonces, estamos hablando, hermanos, la importancia de la limpieza espiritual. ¿Y por qué la importancia? Porque estamos hablando de que en esta vida vamos a luchar, vamos a batallar, vamos a pasar por ese desierto, vamos a tener pérdidas, vamos a tener desgastes, vamos a muchas veces tener muchas aflicciones, hasta llegar hasta depresiones, a sentirse, hermano, solo, a sentirse que Dios lo ha abandonado y los demás salen adelante, pero yo no sigo adelante, no me va bien, hago lo que hago, me sale mal. Y en ese ejercicio, hermanos, necesitamos limpiarnos, necesitamos renovar nuestras fuerzas, necesitamos renovar nuestra confianza en Dios. Y eso es, hermanos, cada día, cada día. Moisés decía, no nos saques si tu presencia no ha de ir con nosotros. Y eso, hermanos, debe ser nuestra oración a diario, que cada día que el Señor nos da vida, podamos decir, Señor, en este día, ayúdenos, guíenos, diríjanos. Aun cuando tengamos ya nuestro plan rayado y digamos, ya sé lo que tengo que hacer, esto, lo otro, aquello, esto primero, aquello va después, debemos de ser siempre, hermanos, humildes y pedir la dirección al Señor, encomendarnos a Dios en nuestro diario vivir, en nuestro diario andar. Y debemos entonces, hermanos, limpiarnos espiritualmente. Mire, la palabra del Señor dice allá en 2 Corintios capítulo 7. 2 Corintios capítulo 7, verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, ¿cómo? En el temor de Dios, en el temor de Dios. Muy importante, aquí hay muchas cosas que hablar, ¿verdad? Pero quizás no es el tema ahorita. Pero mire lo medular, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Hermanos, vamos a tener muchos factores externos que nos van a querer ensuciar, nos van a querer hacer caer, nos van a querer que deshonremos a Dios, que blasfememos contra Él. Y el enemigo pueda decir, viste, tanto tiempo, solo eso aguantó. Pero no ese es el propósito de Dios, hermanos. El propósito de Dios es que cada día luchemos y que nos podamos limpiar de todas esas contaminaciones y de todas esas influencias que hay en este mundo. Porque pasa que nos distraemos fácilmente. Nos distraemos fácilmente, hermano. Podemos llegar cansados a la casa y decir, voy a descansar. Y tal vez ni decimos, voy a orar, voy a leer. Pero tal vez miramos la tele y nos sentamos ahí. Perdemos tiempo. El teléfono lo agarro y ya me distraigo ahí. Y el problema es que ahí no me da sueño. Pero si me pongo a leer la Biblia, ahí sí. Esa es anestesia.
Mire cómo es el hombre de mañoso realmente. Maña, porque cuando debiera descansar, no descansa. Pero hermanos, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y esto solamente lo podemos hacer en el temor de Dios, en el temor de Dios. La importancia de la limpieza espiritual. En primer lugar, hermanos, vamos a ver que debemos limpiarnos porque eres de Dios y Dios te conoce. Eres de Dios y Dios te conoce. ¿Recuerda lo que dice Juan 10:27? Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué dice? Y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Las ovejas no van a escuchar la voz del extraño. Las ovejas no van a escuchar la voz del lobo. Las ovejas van a escuchar la voz de su pastor y es esa voz la que van a seguir. Porque es esa voz la que le es familiar. Es esa voz la que cada día está ahí con ellas, alimentándolas, cuidándolas, pastoreándolas, cuidándolas en el rebaño del lobo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Debemos limpiarnos porque eres de Dios y Dios te conoce. Pero volvamos al texto en 2 de Timoteo capítulo 2, mire el verso 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Cuál es el sello? Conoce el Señor a los que son suyos. Dios conoce a los que son suyos, pues Él los llamó, pues Él los salvó. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hermanos, realmente es suficiente razón para apartarnos de toda iniquidad, porque conocemos el nombre de Cristo, porque conocemos a Dios, conocemos la obra de Cristo, conocemos la obra de redención, conocemos lo que Dios ha hecho por nosotros. De que Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo envió en propiciación por nuestros pecados y dio su vida por la nuestra. Nos apartó y nuestro castigo, dice, fue sobre Él. Eso es, hermanos, suficiente razón para apartarnos del pecado, para apartarnos de iniquidad, de todo aquello que deshonra a Dios, de todo aquello que blasfema contra el nombre de Dios. Porque ¿qué le parece? Uno que se dice que es cristiano, pero no se comporta como cristiano, no habla como cristiano, no viste como cristiano, no actúa como cristiano. Y entonces, ¿alguien así va a ser cristiano? ¿Qué diferencia va a tener de los que se dicen así hoy día? Ninguna. Entonces Dios no va a ser glorificado en esa vida, en esa persona, porque no hay diferencia. ¿Cómo van a glorificar a Dios si no van a ver ningún cambio? No hay cambio allí en esa vida. Pero debe ser suficiente razón para apartarnos de iniquidad. Usted y yo que invocamos el nombre de Cristo, ¿no lo hacemos todos los días? ¿No lo hacemos acá en la iglesia? ¿No lo hacemos cuando doblamos rodillas? ¿No lo hacemos cuando lo buscamos en oración? ¿No lo hacemos cuando pedimos a Dios por alguna petición, alguna necesidad que tenemos? Y eso prácticamente es todos los días. Es todos los días. Entonces, debes limpiarte, debemos limpiarnos porque somos de Dios y Dios nos conoce. Y sabe, recuerde que tenemos, como dicen Hebreos, una nube de testigos que ahí está observándonos. Debemos limpiarnos entonces porque somos de Dios y Dios nos conoce. Hermanos, y realmente un mal testimonio no va a honrar a Dios, un mal testimonio no va a glorificar a Dios, y un mal testimonio
no, no va a guiar aquella alma sedienta que busca de Dios. No va a dar luz a aquel perdido que está a nuestro alrededor. No va a guiar a aquel prójimo que tenemos a nuestro lado. No lo va a guiar. Pero si nos limpiamos y damos a conocer el nombre de Cristo que invocamos en nuestras propias vidas, en nuestro propio ser y en nuestro actuar y en nuestro vivir, ciertamente, hermanos, el nombre de Dios va a ser glorificado. Ciertamente, Dios va a ser glorificado. Hermanos, y Dios honra a los que le honran. Recordemos aquel principio bíblico que dice de que lo que uno a la iglesita. No, o eres o no eres. Pero al final, si tú siembras engaño y siembras simulaciones y siembras vacilaciones, eso es lo que obtendrás. Pero si de verdad eres cristiano y Dios te ha salvado, entonces deben estar presentes tus frutos dignos de arrepentimiento. Deben estar presentes. En segundo lugar, hermanos, debes limpiarte para ser instrumento de honra. Debes limpiarte para ser instrumento de honra. Mire el verso 20, espero que no haya cerrado. Segunda de Timoteo 2, verso 20. 2, 20. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Pero en una casa grande no solamente hay instrumentos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Se nos puede venir a nuestra mente, ¿verdad?, los enseres de nuestras casas, que tenemos instrumentos, utensilios y objetos que son, podemos decir, especiales, pero otros que son para usos viles, para usos viles. Debes limpiarte para ser instrumento de honra. Pero preguntamos, ¿qué es un instrumento de honra? ¿Qué es un instrumento de honra? Verso 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿cuál es el resultado? Será instrumento para honra. ¿Qué es un instrumento de honra? Podemos decir que es un objeto que es usado de manera especial y para un bien. Es un objeto que es usado de manera especial y para un bien. ¿Qué objeto podemos mencionar haciendo la alusión o poniendo de ejemplo de nuestras casas? Por ejemplo, los trastes, la vajilla, la cuchara, los tenedores, los platos, los vasos. Pregunto, ¿cómo los mantenemos estos objetos, estos utensilios? ¿Sucios o limpios? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el propósito de que los limpiemos y de que los tengamos bien aseados? Es para servir nuestros alimentos que ingerimos. Podemos decir, estos objetos, esos utensilios, son para usos honrosos. Le pregunto, si usted se levanta a medianoche, tiene sed, va a buscar un vaso de agua, va a tomar uno de los vasos sucios que quedaron quizás ahí en el lavandero, se va a servir agua para tomar en una vacinilla.
No, ¿verdad que no? Usted va a ir a buscar un vaso limpio, porque es para un uso especial y para un bien para usted mismo. Así que, hermanos, si nosotros no usamos de esos utensilios que son de usos viles para nuestro bien, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios, hermanos, que quiera usar instrumentos viles, instrumentos que más bien deshonren su nombre? ¿Cuánto más? Y la pregunta es aquí, ¿qué tipo de instrumento somos? ¿Para uso honroso o para uso vil? Los instrumentos de uso viles pues no tienen mucha importancia. Y los que Dios usa son aquellos que son instrumentos de honra en sus manos. Hermanos, debemos limpiarnos para ser instrumentos de honra. Dios no va a usar un vaso sucio. Dios va a usar aquel vaso sucio y lo va a transformar, lo va a limpiar. Y una vez que esté limpio, entonces lo va a usar para su propósito. Lo va a usar para un bien. Así como usó en algún momento a otras personas para hablarnos de Cristo y que nos guiaron para venir a los pies de Cristo, así también nosotros debemos ser de uso honroso para guiar a otros a Cristo, para traerlos a Cristo, para enseñarles el camino, para, como luz que somos, como hijos de luz, guiarles por el camino correcto, por el camino de salvación. Pero si no hay luz en nosotros, no hay nada honroso, no hay una limpieza espiritual, más bien estamos sucios. ¿Qué vamos a enseñarle? ¿Qué vamos a guiar a otro perdido? Para que conozca a Dios, para que vea de que hay salvación en Cristo. No es posible. Dios va a usar a instrumentos de honra. Pero para ser un instrumento de honra debemos limpiarnos. Recuerde lo que leímos en 2 Corintios capítulo 7. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Podríamos mencionar muchos ejemplos de que nos contaminan. Y a diario lo vivimos, hermanos. Y usted más que nadie que conoce su vida, ¿verdad?, sabe cuáles son aquellas cosas que lo influencian a mal. Sabe cuáles son aquellas cosas que lo apartan de Dios. Sabe cuáles son aquellas cosas que lo alejan de ser un instrumento de honra en las manos de Dios. Debemos limpiarnos, hermanos, de todas esas cosas. Debemos limpiarnos en fe. Recordemos de que Dios nunca va a actuar y a moverse por medio de las emociones y de los sentimientos. Dios va a actuar de una manera recta y de una manera razonable, tangible, por medio de la fe. Por medio de la fe. Aun cuando quizás nos cueste dejar o apartarnos de aquel amigo muy querido, apartarnos de aquella amistad que nos está haciendo daño, apartarnos de aquella compañía que más bien nos da color, nos da mala influencia. Recuerden lo que dice la palabra, de que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, si no vamos a estar allí con esa persona y a hablarles de Cristo, mejor no estemos, mejor busquemos alguna cosa más provechosa que hacer. Porque si se queda más bien para chismear o hablar mal del prójimo, está haciendo mal, está haciendo peor. Entonces, aquella persona que quizás no había visto y la volvió a ver, cuando la vio, no se sorprendió de nada porque hablaron como siempre hablaban, del fulano, de la fulana, no hay nada. Pero si cuando volvió a ver a esa persona, le habló de Cristo
y le dio testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida y de cómo Dios cambió su vida. Entonces, wow, Dios lo ha cambiado la vida de él. Ahí un buen testimonio, un instrumento de honra. Debemos limpiarnos para ser un instrumento de honra. Ahora, ¿cómo es un instrumento de honra? ¿Cómo es un instrumento de honra? Allí en el versículo 21, mire lo que dice. Luego de decir, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. ¿Cómo? Santificado. Santificado. Recuerde lo que leímos allá en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, leímos el verso 7. Pero mire lo que dice el verso 3. Pues la voluntad de Dios es que vivan sus vidas allí más o menos. No. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. Y podemos decir que os apartéis de todo pecado, que os apartéis de todo aquello que no agrada a Dios y que no lo edifica a usted y que no me edifica a mí. Entonces, ¿cómo es un instrumento de honra? Es santificado. Esa es una característica de un instrumento de honra, es santificado. ¿Qué es santificado? Es apartado para Dios, es apartado. Ya no hacía lo que antes hacía, ya no dedica el tiempo que antes dedicaba para 3 horas viendo televisión, 4 horas viendo película, todo el día viendo película, o todo el día en la calle, en la esquina, chismeando, haciendo mal. Ahora es apartado, ahora es santificado, ahora busca las cosas de Dios. Mire lo que dice Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Sigue diciendo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, hermanos, si hemos resucitado con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba. Y esa es la vida en santificación, esa es la vida constante. Hermano, la clave, el secreto no es ser perfecto. El propósito y la voluntad de Dios es que nos santifiquemos cada día y que vivamos en una constante santificación. Cada día limpiándonos, cada día limpiándonos. Usted y yo, hermanos, sabemos de que hay cosas que todavía arrastramos del mundo. Hay cosas que todavía arrastramos de la vieja vida. Y quizás para algunos se les hace más fácil a través del tiempo desecharlas o superarlas. Hay otros que quizás puedan pasar años. Y eso puede ser un motivo de decepción, puede ser un motivo de tristeza, pero debemos limpiarnos de todas esas cosas, hermanos, que no edifican y que más bien no son de tropiezo en nuestra vida cristiana. Y debemos santificarnos cada día. ¿Y cómo nos santificamos, hermanos? Estando en oración, en la lectura de la palabra, estando expuestos a la predicación de la palabra del Señor, en cada ejercicio de nuestra vida, teniendo en mente a Dios. ¿Qué dice 2 Corintios? En el temor de Dios. En el temor de Dios. No podemos hacer nada bueno, hermanos, aparte del temor de Dios. Uno que no tiene temor de Dios no va a tener miedo de pecar. No va a tener problemas a pecar o a hacer el mal. No va a tener problemas. Pero uno que tiene temor la va a pensar 1 y 1000 veces. Si lo hago, Dios me está viendo. Si lo hago, esto no agrada a Dios. Si lo hago, esto no me va a edificar. En el temor de Dios. En el temor de Dios. ¿Cómo es un instrumento de honra? Le sigue diciendo el apóstol Pablo al joven Timoteo, santificado y útil
al Señor. Útil al Señor. Mire, un instrumento de honra es útil al Señor. Un instrumento vil es como la sal que ha perdido su sazón. ¿Para qué sirve? Para nada, sino para ser hollada. Para ser hollada. Entonces, hermanos, debemos darnos cuenta la gran importancia de la limpieza espiritual. Si queremos de que Dios haga algo en nuestras vidas y por medio de nuestras vidas para glorificar su propio nombre, y no para jactancia de nosotros, sino de que el nombre de Dios sea glorificado y que para algo servimos, no solamente para que Cristo muriera en la cruz del Calvario, sino que podamos ser instrumentos de honra, santificado, útil al Señor. Útil, un instrumento de honra es útil a Dios, útil a la iglesia y útil también al mundo. Así como lo oye, es útil también al mundo, de que pueda ver de que hay esperanza, de que pueda ver de que todavía hay hombres y mujeres de bien, hombres y mujeres honestos, hombres y mujeres responsables, que aman a Dios y que aman a sus familias y que también aman a su prójimo. Y una de las mejores maneras de demostrar amor al prójimo, ¿cuál es? Evangelizarle. Si yo sé que mi prójimo está perdido y sé cómo puede salvarse, pero no le digo la solución, ¿lo estoy amando? No lo estoy amando. Entonces, si yo amo al prójimo y yo sé cuál es su solución, la cual es Cristo, entonces voy a ir a Él y le voy a compartir. Esa es la mejor manera de amar al prójimo, compartir el Evangelio de Cristo. Entonces, como es un instrumento de honra, es santificado, es útil al Señor. Tercero, siempre el verso 21 dice, y dispuesto para toda buena obra. Y dispuesto para toda buena obra. Si bien es cierto, dice la palabra de Dios que el cristiano debe estar preparado para toda buena obra. Y un instrumento de honra es santificado, es útil y es dispuesto también para toda buena obra. Acá en la iglesia, hermanos, hay mucho trabajo. Y un instrumento de honra va a estar dispuesto. Aquí estoy. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Pero un instrumento que no es de honra, quizás con costo venga, se siente, mire, escuche, regrese a su casa, así como entró, salió, no hubo ningún cambio. Pero un instrumento de honra va a ser dispuesto para toda buena obra. Y ahí va a estar, ¿qué hay que hacer? Aquí hay mucho que hacer. Las paredes están sucias, hay que pintar. El hermano está limpiando allá la caja. Necesitamos ayuda. Aquí sobra el trabajo y faltan las manos realmente. Y hermanos, ¿pero qué pasa? ¿Por qué no hay esa disposición, hermanos? Hay que ir a evangelizar, hermanos, hay que orar, vengamos a los cultos, los servicios, el martes es de oración, el sábado es evangelismo, hay que ir a buscar niños, hay que hacer la comida de los niños, etcétera, etcétera. Hay mucho trabajo, hay mucho trabajo. ¿Es usted un instrumento de honra, santificado, útil a Dios y dispuesto para toda buena obra? Hermanos, la iglesia no se trata de que te den, la iglesia se trata en dar, porque ya lo mejor, ya lo recibiste, si eres salvo ya has recibido lo mejor, la salvación, pero se trata de dar, dispuesto para toda buena obra. Hermanos, la palabra de Dios no es dura como algunos le dijeron a Jesús. Palabra es dura, ¿quién podrá ser salvo? Y la palabra de Dios no es dura, hermanos.
Vamos a evangelizar. Hay que hacer esto, hay que apoyar aquí, hay que comprar esto, hay que comprar lo otro. Vengan a los cultos, hermanos, edifíquese escuchando la palabra de Dios, cantemos con gozo, con alegría. Eso no es duro. Los duros son las personas que dicen que la palabra de Dios es dura. Pero uno que es un instrumento de honra es santificado, es útil al Señor y está dispuesto para toda buena obra. Tiene un corazón dispuesto y está ahí solícito a servir a Dios. Señor, aquí estoy, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Lástima por aquel que se dice ser cristiano y siervo de Dios, pero no hace lo que manda su Señor, sino que quiere hacer lo que Él quiera, ¿verdad? Y eso no es así. Pero entonces, hermanos, la importancia de la limpieza espiritual. Debemos limpiarnos porque somos de Dios y Dios nos conoce. Dios nos conoce. Y es de suma importancia el testimonio que debemos dar ante el mundo. Como verdadera luz, como hijos de luz. Debemos limpiarnos para ser un instrumento de honra. ¿Cómo es un instrumento de honra? Un instrumento de honra es santificado y es útil al Señor. Y es dispuesto para toda buena obra. Hermanos, no desmayemos en hacer el bien. Sigamos luchando. Que el Señor, hermanos, nos encuentre luchando, nos encuentre haciendo lo que nos ha mandado hacer. Que el Señor nos encuentre ocupado en sus negocios, que el Señor nos encuentre haciendo su voluntad, santificándonos cada día, trabajando para su reino, llevando gente para su reino, expandiendo su reino en este mundo perdido. Hermanos, razón suficiente es que usted y yo hemos sido salvos, debemos de compartir también con otras personas, para que no solamente seamos el grupo que estamos acá, sino que podamos ser más y podamos ser instrumentos de honra, santificados, útil y dispuestos para toda buena obra. Dios bendiga su palabra, hermanos, en nuestras vidas, que el Señor nos ayude a seguir adelante, poder ser ese instrumento de honra que necesitamos ser para glorificar a Dios. Podamos llevar fruto, el Señor nos limpie y podamos llevar más fruto y más fruto y más fruto. Que el Señor nos guarde de ser estériles, ¿verdad? Señor los bendiga, hermanos.